Queridos y queridas escuchas, les damos las gracias por acompañarnos en un relato más. Esperamos como siempre que este contenido sea de su agrado y que nos acompañen hasta el final del mismo. Si les ha gustado, no olviden por favor suscribirse al canal, activar las notificaciones, dejarnos un comentario y también un like. El relato que les traigo el día de hoy tiene como título El fantasma que pide ayuda. Hola a todos quienes conforman relatos y leyendas de horror. Les pido de manera muy especial que mi relato sea anónimo, por favor. Les cuento que pensé mucho en compartir esta experiencia, pues en un momento creí que era algo muy personal entre Dios y yo. Pero ahora, después que ha pasado algún tiempo, y después de orar y platicar mucho con Dios, creo que sí me cambió para bien todo esto que me ocurrió, y estoy convencida que es bueno que lo comparta, sobre todo con otros creyentes, para que nunca pierdan la fe. Resulta que hace algunos meses atrás, a mis hijos, a mi esposo y a mí, nos pasó algo en una carretera de California, conocida como Ruta 98. Cabe mencionar que no eran ni las 10 de la noche cuando nos ocurrió esto. Muy seguido pasábamos por esa carretera, por la noche o madrugada, y jamás, pero jamás nos había ocurrido nada como lo que nos pasó aquella vez. Mi esposo iba manejando y no excedíamos las 50 o 55 millas por hora, cuando de repente y de la nada se nos cruza una silueta humana delante del carro. Esta despedía una luz brillante como entre roja o amarilla. Parecía como si venía corriendo directo hacia nosotros por el lado del copiloto en el cual venía yo sentada. Luego, cuando estuvo cerca, se cruzó frente a nuestro auto. Todos, absolutamente todos lo miramos. Mis hijos asustados preguntaron que qué había sido eso, pero yo tampoco tenía una explicación para darles. Lo único que hice fue voltear a ver a mi esposo y le digo: ¿Lo miraste? Sin voltear a verme, me dice que sí. Miré su cara y estaba tan sorprendido como yo. Mis hijos, por otro lado, seguían preguntando que qué había sido eso. Yo, sin poder contestarles, pues yo tampoco sabía qué era eso, me quedé quieta mirando al frente. En esos instantes empecé a sentir como un calor impresionante que me recorría de mis pies a mi cabeza. También sentía como si una carga de electricidad corriera por mi cuerpo. Una pesadez muy horrible en el lugar y de repente tenía muchas ganas de llorar. Sentía una tristeza enorme que había invadido mi ser, así que no pude controlarme y me solté en llanto. Les juro que ni siquiera cuando había fallecido mi padre, a quien amaba con todo mi corazón, había sentido tanto dolor. Entonces, de pronto empiezo a escuchar una voz, pero esta no era ni de mujer ni de hombre. Y no sé cómo describir esto, pero no la escuchaba en mis oídos, no la escuchaba en el aire que traía la voz hacia mí, sino que en cambio la escuchaba directamente dentro de mi cabeza. Era algo como telepático, podríamos decir. Y esa voz en dentro de mi cabeza me gritaba: Ayuda, ayuda, ya no quiero estar aquí. Me quiero ir, me quiero ir. Me arrepiento de mis pecados, por favor, ayúdame. No sé ni cómo, ni de dónde, o por qué, pero me salieron las palabras y empecé a orar por esta entidad, en voz alta, casi gritando, pues era tan grande la tristeza que yo sentía en ese momento, y lo único que hacía era clamar a Dios y pedirle perdón por esta persona. Cabe mencionar que soy una mujer que cree en Cristo, y creo firmemente en que Él es el mediador entre los hombres y Dios. Aunque también tenía la creencia de que los muertos no son capaces de hacer esto, y que cualquier cosa paranormal que sucedía no eran otras cosas más que demonios.
Eso pensaba hasta aquel día que me ocurrió esto que te cuento. Por alguna extraña razón, yo pensaba que después de esto aquella alma en pena debía irse, pero no fue así. Y pasaron más o menos unos 5 minutos que yo seguía sintiendo su dolor y pesar, inclusive después de haber rezado por él. Entonces le empecé a gritar y a exigir que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo se bajara del auto, pues ya estábamos llegando a mi casa y no quería que eso entre conmigo. Y lo que hice después para que aquella cosa me dejara en paz fue que le prometí que estaría pidiéndole a Dios por él o por ella o por lo que fuera, pero que no tenía permiso de quedarse conmigo, que yo ya no podía hacer nada más. Y en el instante en que terminé de decir estas palabras, sentí como si algo se desprendiera de mí, y al mismo tiempo era como si me hubiese quitado toda mi energía, pues me sentía tan frágil, tan débil, que al otro día no podía ni siquiera levantarme de la cama. Amanecí con unos dolores terribles que parecía que eran los mismos huesos los cuales me había afectado. Era tan fea esa sensación, pues era como si hubiese hecho ejercicio todo el día anterior. Me dolían mis hombros, mi cuello, la cintura. En sí no soportaba nada de esto. Y para colmo, y aunque ustedes no me crean, duré una semana entera para poder recuperarme. Pero gracias a mi Dios, con mucha oración me recuperé, cumplí lo que le había prometido a aquel ente, y ahora estamos bien. Para culminar mi relato, les cuento que ya hemos vuelto a pasar por ese lugar, pero eso sí después de algún tiempo. El miedo siempre nos invade cada vez que pasamos por allí, pero de a poco se nos va quitando, gracias a Dios. Les puedo jurar que esta experiencia me cambió la vida misma, pues ahora creo firmemente de que todo lo que hagas en esta vida dependerá también de cómo te irá en la otra vida. Así que lo único que puedo aconsejarles es que se porten bien, hagan el bien y vivan su vida sin molestar al resto. De lo demás, Dios se encargará de juzgarlos en su último momento, si fueron buenos o malos. Gracias por leer. Mis queridos escuchas, millones de gracias por haberse quedado hasta el final de este relato. Como siempre, espero que les haya gustado y si desean apoyarnos de alguna manera, lo único que les puedo pedir es que compartan este relato en sus redes sociales y se suscriban a nuestro canal de YouTube. Sin más que decirles, y esperando escucharnos en un próximo relato,